Buenos días, gracias por estar un miércoles más acompañándonos en nuestra sesión académica. Antes de comenzar, recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca de la sesión la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestro ponente. También recordarles que si quieren recibir la invitación semanal a esta sesión, pueden solicitarlo a este correo y de igual forma para poder enviar su constancia de participación. Y les recordamos que necesitamos que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción que compartiremos de igual forma por el chat al finalizar la sesión y por medio del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra quinta sesión del mes. Veremos el tema de síndrome hemolítico urémico por el doctor José Carlos Romo, quien para presentar doy la palabra al doctor José Miguel Hinojosa, nuestro coordinador del mes. Por favor, doctor, adelante y muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, José Carlos, por colaborar con nosotros. El doctor José Carlos Romo Vázquez es médico cirujano por la Universidad Panamericana y su especialidad en pediatría la hizo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez por la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que la subespecialidad en nefrología pediátrica. Hizo una alta especialidad en terapias de reemplazo renal en el Children's Mercy Hospital de Kansas City, la maestría en bioética en la Universidad Panamericana y es profesor titular de pediatría de la Universidad de La Salle. Es profesor adjunto de la especialidad de pediatría y neonatología en el Hospital Español y es jefe del Departamento de Nefrología Pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gran amigo, gran colaborador, ha estado aquí participando en varios congresos. No es la primera vez que participa él en esta sesión académica de pediatría. Bienvenido, José Carlos, y la palabra es tuya. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Hinojosa. Muchísimas gracias al TEC, a Grecia por la hospitalidad y para mí siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes platicando de un tema que la verdad es que desde hace muchos años es un tema que me ha apasionado, que me ha intrigado y que creo que es bien importante que todos los que estamos en contacto con pacientes en hospital y en consultorio y en áreas de urgencias y en áreas críticas tengamos en cuenta. Mis conflictos de interés, pues he sido colaborador académico y de investigación con Astra, con Ultragenyx y con Asofarma. Pues bueno, primero, para empezar, quisiera tocar un punto que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de síndrome urémico, o sea, hablamos síndrome urémico hemolítico atípico, una púrpura trombocitopénica trombótica, tenemos que entender que estas enfermedades forman parte de un complejo que se llama microangiopatías trombóticas. Las microangiopatías trombóticas son un grupo de enfermedades que tienen un comportamiento clínico, digamos, inicial de manera muy similar entre ellas y que conforme van avanzando, tenemos algunos datos que nos pueden ir orientando a sospechar si es más un síndrome urémico hemolítico, si es un urémico hemolítico atípico o si es una púrpura. Pero al fin del día, todas las microangiopatías comparten síntomas y manifestaciones clínicas muy similares. Y aquí es bien importante entender esto porque de entrada el abordaje de este tipo de enfermedades, de estas microangiopatías, no tiene que ser o no debe de ser más bien hecha por una sola persona, ni por un solo especialista, sino tiene que ser hecho a través de un grupo interdisciplinario que ve este tipo de pacientes. Generalmente estos pacientes no llegan de manera inicial a un consultorio, son pacientes que llegan a una sala de urgencias o que estando hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos empiezan con datos de microangiopatía trombótica
y que el abordaje en conjunto entre urgenciólogos, intensivistas, nefrólogos, hematólogos, es lo que va a generar que el paciente tenga un mejor desenlace. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces estos pacientes, cuando llegan a estas unidades, son abordados de maneras distintas y cuando se va haciendo como, el descarte, el descarte, el descarte, el descarte, híjole, parecía una microangiopatía trombótica, un SHU, una PTT. Y muchas veces, si uno avanza en el tiempo, a veces es tarde para poder iniciar un tratamiento adecuado. Es importante entender que el complemento en este tipo de alteraciones juega un papel muy importante. El complemento es un componente vital del sistema inmune. Como todos sabemos, confiere protección natural, inmediata, potente, ante cualquier agente nocivo con el cual podamos estar en contacto. El complemento generalmente siempre está activo. O sea, ¿qué significa esto? Que permite una respuesta inmune rápida. Hay una amplificación rápida que lleva a reacciones inmunológicas que son poderosas y destructoras. Y hay inhibidores naturales del complemento que tienen este complemento, digamos, en un estado de reposo o de relanti durante el tiempo en el cual no se necesite. Y que en ausencia de estos inhibidores, ya sea por mutaciones, por anticuerpos, por lo que sea, va a generar que este complemento tenga una activación rápida. Aquí nada más para mencionar un poco acerca de lo potente que es el complemento, recuerden ustedes, esto es un patógeno y al iniciar la señalización en el complejo antígeno-anticuerpo, esta señalización va a activar C1 y al activarse C1 va a empezar a fraccionar el complemento y por eso es una cascada del complemento. Entonces va a romper C4, va a romper C2 y va a hacer estas subfracciones C4A, C4B, C2A, C2B. Y estas a su vez se van a unir y van a formar una enzima, sobre todo C2A y C4B, que va nuevamente a romper C3 en C3A y C3B y va a formar, junto con estas porciones que quedaron de C4A, C2B y C3B, va a formar una nueva enzima que va a escindir C5. Y como ustedes recuerdan, el complejo ataque a la membrana es la formación de C5b9 y esto va a generar que se hagan poros dentro o en la pared de los patógenos, lo que va a generar una entrada rápida de agua y eso va a generar que el patógeno se rompa, se opsonice y es una manera muy rápida y muy eficaz para poder atacar estos patógenos. Pero ¿qué pasa si esto no se detiene? Bueno, pues como les comentaba hace un momentito, acuérdense que las vías del complemento las podemos dividir en tres: ruta de las lectinas, la ruta clásica y la ruta alterna o alternativa. Y este complemento generalmente está, digamos, activo pero no funcional, o sea, no está generando un complejo ataque a la membrana de manera permanente hasta que hay esta exposición al patógeno, ¿no? Entonces, exposición al patógeno va a generar activación de esta C3 convertasa, de esta C5 convertasa, hasta formar el C5b9, que es el complejo ataque a la membrana, y que este complejo es un complejo que genera lisis celular, es además un complejo inflamatorio, activa plaquetas, activa leucocitos, activa también lesión o activación endotelial y es un factor protrombótico. De manera, digamos, normal, lo que debe suceder es que cuando nosotros dejamos de utilizar o nuestro organismo deja de utilizar este complemento, esta cascada, hay inhibidores como el factor H y como el factor I que vuelven a aplacar o detener esta activación del sistema de complemento y entonces podemos nosotros regresar a nuestra actividad vida normal. Pero ¿qué pasa si hay una inhibición de estos factores de complemento? Pues lo que va a suceder es que hay una ganancia de la función. Y al haber una ganancia de la función, va a haber consecuencias como anafilaxia, inflamación, trombosis, hemólisis, daño tisular, y eso es lo que genera la microangiopatía trombótica. Si aquí lo que nosotros quisiéramos ver qué sucede dentro de un vaso que
que tiene esta cascada, estas consecuencias, pues lo que vemos primero es que hay una lesión en el endotelio. Esta lesión endotelial va a empezar a generar complejos antígeno-anticuerpo, va a empezar a llamarse, etcétera. Y cuando esto no se detiene de manera, digamos, programada, como debiese tenerse, porque hay alguna inhibición en la función de estos factores inhibitorios, o un bloqueo de estos factores inhibitorios, lo que se van a formar dentro de los vasos son microtrombos, en donde lo que va a suceder es que se va a ver un consumo de plaquetas. Ese consumo de plaquetas es lo que vamos a ver como trombocitopenia, y cuando esta luz de los vasos se ve totalmente ocluida, los eritrocitos al intentar pasar por este vaso que tiene esta trombosis, pues van a romperse y eso va a generar anemia. Y al no llegar, o al existir este trombo y no llegar una buena oxigenación hacia la parte distal del tejido, pues lo que va a generar es isquemia y daño tisular. Entonces, cuando hablamos de una microangiopatía trombótica, pues esto es lo que tenemos que nosotros pensar en nuestra cabeza, que es qué está pasando dentro del paciente. O sea, lo que está viendo son eventos de daño endotelial, agregación plaquetaria, trombocitopenia, hemólisis, que esto es bien importante y esta es la razón por la cual cuando nosotros pedimos pruebas como DHL o anticuerpos para ver si es una hemólisis de origen autoinmune, van a estar negativos. El CUMS va a estar negativo, perdón. Entonces, no tenemos un evento de hemólisis autoinmune. Y esto es bien importante porque entonces ya tengo básicamente el diagnóstico hecho de una microangiopatía trombótica. Tengo un paciente que está en un estado crítico, que yo me estoy dando cuenta que está teniendo un daño a un tejido, a un daño al riñón, al sistema nervioso central, al hígado, al pulmón, a lo que sea. Y entonces lo que yo voy a empezar a ver es que tengo trombocitopenia, que no tenía antes mi paciente, que me está haciendo anemia, y esta anemia es una anemia hemolítica, que si yo veo en un frotis o le pido, por eso les decía, de manera interdisciplinaria a un hematólogo que me vea el frotis y viese, me dice, hay hemólisis eritrocitaria, hay eritrocitos dismórficos, entonces, ya tengo tres criterios. Ya tengo anemia, ya tengo trombocitopenia y ya tengo daño tisular. Entonces, lo que tengo que empezar a hacer es hacer el screening para ayudarme a diferenciar entre qué tipo de microangiopatía tengo, ¿no? Si es un síndrome urémico hemolítico asociado a Shiga toxina, que es digamos, el más común. Si tengo un síndrome urémico hemolítico asociado atípico, asociado a una inhibición de factor H, factor I por alguna mutación o formación de autoanticuerpos contra estos factores, o si tengo una púrpura trombocitopénica. Pero por eso les decía, este complejo de microangiopatías trombóticas es un complejo, es un conjunto. No es fácil decir de entrada tiene esto este niño, sino hay que hacer una muy buena asesoramiento clínico de estos pacientes. ¿Cuáles son entonces cómo se hace el abordaje? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una microangiopatía trombótica? Pues bueno, como ya les comentaba, y por las razones del daño tisular, el agregamiento plaquetario, hay disminución del recuento plaquetario, hay evidencia de hemólisis microangiopática que genera daño tisular y como consecuencia, insuficiencia o daño orgánico. Por ejemplo, si ataca el riñón, pues vamos a ver elevación de creatinina, vamos a ver retención de productos nitrogenados como pueden ser el BUN, la urea, disminución del gasto urinario, que recuerden ustedes, y en especial en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, el gasto urinario debería ser considerado otro signo vital, ¿no? O sea, es bien importante considerar el gasto urinario como una constante más que hay que medir de manera frecuente y rutinaria en nuestros pacientes. ¿Y cómo hago entonces para diferenciar entre todas las microangiopatías? O sea, pues lo primero que tengo que ver es nuevamente hablar con hematología y solicitar actividad de Adams 13. Y esta actividad Adams 13, si es mayor al 5%, nos va a excluir la deficiencia de Adams 13 y por lo tanto nos va a excluir la presencia de una púrpura trombocitopénica trombótica. Si yo tengo una actividad de Adams 13 menor al 5%, entonces el diagnóstico de esta microangiopatía o el apellido de esta microangiopatía trombótica es ese.
También tengo que pedir prueba de Shiga toxina a través de Shustek y esa prueba de Shiga toxina, si sale positiva, pues lo que tengo que hacer es ver si esta es secundaria a una de las serotepas, de los serotipos de colis que pueden estar generando esta alteración. Y aquí, bueno, yo creo que esto lo hemos escuchado durante muchos años, es que no necesariamente para hacer diagnóstico de un SHUA necesitamos una mutación genética, que sería como este tercer punto para diferenciar las microangiopatías trombóticas, porque si nosotros esperamos una mutación para iniciar tratamiento en un paciente, pues vamos a empezar bien tarde, ¿no? ¿Cuáles son algunos datos clínicos de importancia en general en las microangiopatías trombóticas? Pues pacientes con deterioro abrupto de la función renal y alteraciones hematológicas. Eso, pues bueno, siempre tenemos que pensarlo, ¿no? Si yo tengo un paciente que puede ser, nosotros hemos tenido en el hospital infantil niños con influenza, con COVID, que tuvieron datos de microangiopatías trombóticas, entonces no necesariamente tiene que ser una infección gastrointestinal. Pacientes que además puedan tener deterioro neurológico y deterioro de la función renal con alteraciones hematológicas. Esto es bien importante. Y la parte neurológica no nada más es pensar, ay, el niño está enojado, el niño está triste, el niño está mal porque está aquí en el hospital. No, ojo, hay que tener mucho cuidado en pensar en que si esos datos neurológicos pueden ser por una alteración que no sea necesariamente algo emocional. La edad no importa, ¿no? O sea, esto ya quitémonos de la mente, no son enfermedades de niños o adultos, lo podemos ver en cualquier grupo etario. Pacientes que tengan una evolución tórpida, o sea, que digamos, bueno, pues pareciera ser que de entrada es un problema hematológico, un problema renal asociado a un problema infeccioso, a lo mejor pensar en una CID, no sé, como diagnósticos diferenciales, pero que el paciente en lugar de ir mejorando vaya teniendo subidas y bajadas, ¿no? O sea, que empiece a mejorar, mejorar y de pronto, pum, otra vez tenga datos de anemia, otra vez tenga datos de trombocitopenia, empeore la función renal o simplemente no podamos sacar ese paciente de diálisis, eso hay que tenerlo en cuenta. Como les decía, pacientes con recaídas y alteraciones hematológicas y que pacientes, esto es muy interesante, pacientes que desde el punto de vista renal tengamos este cuadro clínico no muy claro y que además no tengamos una causa por la cual esta evolución de la función renal no esté mejorando y al contrario el paciente se vea en necesidad de requerir más terapias de reemplazo renal. Esta diapositiva es muy simple, pero la he usado durante muchos años y la verdad es que es una diapositiva que para mí es muy, muy representativa de qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente que tiene una microangiopatía trombótica. Entonces tenemos un paciente que, digamos que la parte de arriba del iceberg es que tiene aumento de creatinina, que tenemos, ya comentamos, anemia con esquistocitos, que tiene una deshidrogenasa láctica elevada con aptoglobinas bajas, que tiene proteinuria, que tiene trombocitopenia. Y bueno, pues aquí pareciera que es clarísima la microangiopatía trombótica, ¿no? Como les decía, los estados de confusión o alteraciones del sistema nervioso central no solamente es como, ay, el niño está triste, el niño está preocupado, el niño está en la terapia intensiva, no, o sea, ojo, esos datos sutiles pueden ayudarnos a guiar un diagnóstico y un manejo, que el paciente tenga antecedente de diarrea, que tenga antecedente de náusea, de dolor abdominal, etcétera. Esto es nada más la punta del iceberg. Pero si nosotros avanzamos y si no detectamos este tipo de alteraciones a tiempos, pues lo que podemos tener son lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. Si es un paciente trasplantado, puede tener otra vez recurrencia en el trasplante de estas microangiopatías, sobre todo si es un síndrome urémico hemolítico y desarrollar falla del injerto. Puede haber EBCs, puede haber crisis, bueno, eventos convulsivos, isquemia intestinal, complicaciones pulmonares, necrosis hepática, pancreatitis. Y esto es bien importante, hipertensión maligna. Fíjense que esto era algo que hace muchos años decíamos, bueno, sí, sí puede ser hipertensión. Un adulto mayor que tenga hipertensión maligna y que no sepamos de dónde viene esa hipertensión maligna, estamos obligados a descartar microangiopatías trombóticas. La hipertensión maligna, ojo, es un dato, es una enfermedad
que obliga necesariamente a descartar presencia de microangiopatías trombóticas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? O sea, ya tengo un paciente que tiene estos antecedentes, tengo un paciente que está en la terapia intensiva, que está en el departamento de urgencias, que está en nefro, que está en hematología y que está teniendo esta evolución, pues lo que tengo que hacer es seguir una ruta de diagnóstico. Esa ruta de diagnóstico no es una ruta nueva, es una ruta que está escrita desde hace muchos años y que es bien importante que todos tengamos en el conocimiento, inclusive ha habido antecedente de algunas compañías que manejaban el medicamento con el cual se trata el síndrome urémico hemolítico atípico, que daban unas tarjetitas en donde venía esto y que es muy sencillo porque nos ayuda a estandarizar el abordaje que tenemos que hacer entre todas las microangiopatías trombóticas, ya sea síndrome urémico hemolítico atípico, ya sea púrpura trombocitopénica trombótica o ya sea Schuh-Stec, es el mismo, ¿no? Entonces, número uno, si yo tengo un paciente que tiene trombocitopenia, que se puede definir de estas dos maneras, o que yo tengo un recuento plaquetario menor a 150,000 plaquetas o disminución del 20%, del 25% desde que llegó mi paciente, entonces aquí es ponerle una palomita. Si yo tengo datos de hemólisis microangiopáticas no autoinmunes, y aquí no está puesta prueba de Coombs, pero tenemos que poder pedir la prueba de Coombs para descartar autoinmunidad, pero si yo veo mis esquistocitos que tienen elevación de deshidrogenasa láctica, de aptoglobinas y evidentemente anemia, otra palomita. Entonces ya tengo dos criterios y tengo que tener uno de los siguientes, ya sean síntomas neurológicos. Nuevamente, ¿por qué quiero ser muy, muy incisivo aquí? Porque nosotros tuvimos una niña que decíamos, es que la niña está enojada con nosotros, no nos quiere ver, no quiere platicar con nosotros, ¿no? Lo que tenía era, era un síntoma neurológico asociado a una microangiopatía trombótica. Entonces puede ser simplemente desorientación o cambios del estado de ánimo hasta crisis convulsivas y coma, ¿no? O sea, síntomas neurológicos completos. Datos de falla renal, elevación de creatinina con disminución de tasa de filtración, hipertensión arterial, por favor, tengan datos de hipertensión arterial refractaria de difícil manejo o hipertensión maligna, es criterio. Que tengamos un sedimento urinario normal también es muy importante y síntomas gastrointestinales, como pueden ser diarrea abdominal, náusea, vómito, etcétera. Entonces, si yo tengo estos más uno de estos, estoy obligado a descartar una microangiopatía trombótica. ¿Y cómo se tiene que hacer? Pues bueno, es descarte, ¿no? O sea, pido una actividad de Adams 13, ya comentamos. Si yo tengo una actividad de Adams 13 que es menor al 5%, entonces estoy ante una púrpura trombocitopénica trombótica. Si yo hago una prueba de Shiga toxina y la Shiga toxina es positiva, entonces estoy ante un evento de Schuh-Stec. Y si tengo una actividad de Adams 13 normal y una prueba de Shiga toxina negativa, pues estoy ante un síndrome urémico hemolítico atípico. Y el tratamiento, entonces ahí sí es distinto. ¿Por qué? Porque el tratamiento del síndrome urémico hemolítico, digamos, convencional, pues es básicamente sostener al paciente, ¿no? Darle medidas de sostén, ponerlo en diálisis, hemodiálisis o terapia lenta, lo que el paciente necesite. Si a mí me preguntan, oye, ¿cuál de todas las modalidades de las terapias de reemplazo renal es mejor para estos pacientes? Pues va a depender qué es lo que el paciente necesite. Si yo tengo un paciente que está inestable, que necesita aminas, que está con datos de bajo gasto, que tiene datos de disfunción hemodinámica, que está fugado, etcétera, que el paciente está grave, pues mejor lo ponemos en una terapia de reemplazo renal lenta continua. Pero si es un paciente que lo único que tiene es datos de esto, trombocitopenia, hemólisis, y no está inestable, pues lo podemos poner en diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es bien noble en estos pacientes. Yo dejaría, nada más se los dejo, bueno, cada quien puede lo que tenga y lo que sepa hacer, pues, pero yo dejaría la hemodiálisis hasta el final. ¿Por qué? Porque la hemodiálisis, ya nada más pasar el sacar sangre a través de un catéter, pasarlo en unas líneas, meterlo a un filtro, pues puede empeorar la hemólisis. Entonces, es mejor diálisis peritoneal. Nosotros a los niños en el hospital infantil y en mi práctica privada que tienen este tipo de microangiopatías asociadas a Shiga toxina, que no es raro, los metemos en diálisis peritoneal y la función renal se recupera muy bien.
En los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica, pues ya el manejo será dictado por hematología y el seguimiento también. Y si el paciente tiene síndrome urémico hemolítico atípico, como se los he dicho muchas veces y como en algunas ocasiones he ido a dar plática presencial allá en Monterrey, pues no hay que tenerle miedo, pues hay que llamar las cosas por su nombre y saber que hay tratamiento para síndrome urémico hemolítico atípico y que ya hay dos moléculas súper buenas para iniciarle tratamiento a los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico atípico, ¿no? Eculizumab, ravulizumab, y que a los pacientes les va muy bien con el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los retos diagnósticos de estas microangiopatías trombóticas? Bueno, pues lo que hemos dicho, lo que he platicado con ustedes toda la mañana, la presentación clínica entre todas las microangiopatías trombóticas es similar. Hay condiciones que amplifican el complemento y que pueden desencadenar o desenmascarar, por decirlo así, un síndrome urémico hemolítico atípico. El cuidado paliativo histórico que teníamos antes de estos pacientes, por ejemplo, cuando yo me formé en la residencia de nefrología, no había como mucha diferencia entre tratar una, otra y otra, porque se ponían a veces en diálisis a los pacientes, se les hacía plasmaféresis o se les hacía transfusiones de plasma y se les transfundía concentrado eritrocitario y concentrado plaquetario. Y ese es a lo que nosotros llamamos cuidado paliativo histórico, porque pues, básicamente era, pues voy a tratar todas de la misma manera, no voy a hacer una diferencia diagnóstica y vamos a ver cómo le va a los pacientes. Evidentemente, y esto sí es algo curioso, nosotros tenemos un caso de una niña que debutó como un síndrome urémico hemolítico con Shiga toxina positiva. O sea, llegó con datos de anemia, trombocitopenia y falla renal. O sea, llegó con elevación de creatinina, uremia, oliguria, edema y llegó a diálisis, ¿no? Y se le hizo prueba de Shiga toxina, se le hizo prueba de Adams 13 y la prueba de Shiga toxina salió positiva. Entonces, iniciamos tratamiento como un Shiga toxina positivo. ¿Qué es lo que la literatura nos dice? Pues que esos pacientes es pues como un evento en la vida, no deben de estar haciendo recaídas, ¿no? O sea, porque es asociado a una infección por este germen. ¿Qué pasó después? Que un año o año y medio después tuvo un evento respiratorio, no recuerdo qué germen fue, si un parainfluenza o una influenza, no recuerdo, pero después con el evento respiratorio volvió a hacer otra crisis de microangiopatía trombótica con Shiga toxina negativa. Entonces, esta paciente pues tuvo o sea, microangiopatías trombóticas, tuvo un SHUA, un SHUSTEC y tuvo un SHUA, ¿no? Y esta paciente estuvo en tratamiento con eculizumab por un tiempo, ¿no? Ya no volvió a hacer eventos. ¿Qué significa? Y ahí les voy a dejar algo que es bien importante porque ya viene en las guías actuales de abordaje y manejo del síndrome urémico hemolítico atípico, que no todo es mutación. Por eso no es importante tener una prueba genética, sino puede haber formación de autoanticuerpos contra factor H y contra factor I que generen un síndrome urémico hemolítico atípico y que ahí lo importante es sacar al paciente del estado agudo, esperar a que esos autoanticuerpos desaparezcan y el paciente va a regresar a lo normal y esta niña ya no ha vuelto a tener recaídas. Entonces, las microangiopatías trombóticas no tampoco tienen una palabra de honor de decir siempre va a ser PTT, siempre va a ser SHU, siempre va a ser SHUA. Aguas, ¿no? Tengamos siempre en mente abierta esa posibilidad, ¿no? El síndrome urémico hemolítico atípico por sí solo, pues es una enfermedad rara, que al ser rara, pues tampoco muchas veces la pensamos y cuando la pensamos, pues luego a veces tenemos miedo de diagnosticarla porque, pues es que, ¿qué voy a hacer con el tratamiento que es tan caro, ¿no? Y eso la verdad es que luego a veces suele ser un problema. Como les acabo de mencionar hace un momentito, no es necesaria una prueba genética para el diagnóstico de Shua. Las mutaciones tienen una mutación, o sea, las podemos ver entre un 30 y un 50%. Generalmente los resultados tardan mucho y para iniciar tratamiento, pues ya uno se va perdiendo en el tiempo. Y independientemente si se identifica o no una mutación, pues el niño necesita tratamiento y hay que dárselo, ¿no? O sea, eso es algo que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Y hay ya varios consensos, este se publicó hace 10 años, está por salir un consenso más reciente, hay un consenso español, un consenso europeo, o sea, como que se ha ahondado mucho en qué hacer con estos pacientes como para generar directrices y infradiagnosticar, ni infradiagnosticar el síndrome, ni supradiagnosticarlo, ¿no? Entonces, como ya lo comenté, y esto es muy repetitivo, pero hay que tenerlo en cuenta. Tengo una microangiopatía trombótica, pues lo que tengo que hacer es descartar datos de actividad de ADAMS 13,
Bueno, en mujeres embarazadas, que no es nuestro campo de acción, pues hay que, cuando tenemos un síndrome de HELP, hay que sospechar en este tipo de alteraciones. Y fíjense, ¿no? O sea, síndrome urémico hemolítico, ¿no? Hay algunas condiciones que van a desencadenar este síndrome urémico hemolítico, incluidas también infecciones, como les decía, por H1N1, descartar shigatoxina, mutaciones y hay pues, síndromes urémicos hemolíticos que no son explicados. Ahora, sí quiero, me salté un poco este cuadro porque también quiero que vean lo que hay aquí adentro, ¿no? Puede haber un síndrome urémico hemolítico con una enfermedad coexistente o una condición coexistente. Puede ser un trasplante médula ósea que desencadene una microangiopatía, puede ser un trasplante de órgano sólido que desencadene una microangiopatía, tumores que puedan desencadenarla, alteraciones autoinmunes como puede ser el lupus, puede haber inclusive inducido por fármacos, ¿no? Entonces, a ver, nosotros usamos en nefro muchos inhibidores de calcineurina, ¿no? O sea, para tratar síndromes nefróticos, sobre todo para tratar pacientes trasplantados, son nuestra piedra angular en el manejo. Pues bueno, si yo le empiezo a dar a un niño que tiene síndrome nefrótico un inhibidor de calcineurina, empieza a hacer alteraciones hematológicas, elevar creatinina, aguas, puede ser que esté yo desencadenando una microangiopatía trombótica. Nuevamente, hipertensión maligna. Siempre hay que descartar microangiopatías trombóticas ante hipertensión maligna. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que hay? Pues tratamiento, ya lo comentamos un poco del tratamiento para el síndrome urémico hemolítico Schuster, que es el que se maneja con diálisis, y vigilarlo y darle tiempo. Para el síndrome urémico hemolítico atípico hay una molécula que se llama eculizumab, ¿no? Ay, mira, se me movió muy feo, pero antes se movía y se quedaba ahí. Y esta es una molécula que bloquea la activación del complemento, ¿no? Entonces ya no tengo una cascada de complemento persistentemente activa. Entonces es un inhibidor del complemento. El eculizumab, el nombre comercial se llama Soliris. Ahora este tratamiento ya ha ido modificándose, no es el fin de esta charla, pero este tratamiento había que estarlo poniendo de manera recurrente y hay un tratamiento que se llama Ravulizumab, que es una molécula nueva que se va, digamos, como reutilizando en el organismo y se puede poner mucho más espaciado que el eculizumab y la adherencia al tratamiento es mucho mejor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando estemos tratando una microangiopatía trombótica? Ya sea con datos de recuperación por manejo de sostén o con eculizumab o lo que sea. Pues bueno, primero que si fuera, por ejemplo, el dato de eculizumab, pues la inhibición del complemento, ¿no? Que esto no son pruebas de laboratorio que podamos pedir de manera rutinaria, pero por ejemplo, cuando son pruebas de estudio, en el eculizumab, con la primera dosis del tratamiento, la inhibición del complemento es prácticamente normal, o sea, se bloquea de manera normal, pero para el seguimiento de los pacientes, pues datos de recuperación son recuperación del conteo plaquetario, ¿no? O sea, tenemos que llegar a tener plaquetas en valores normales. Segundo, mejoría de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, en estos pacientes que sí estuvieron en tratamiento con eculizumab, pues la tasa de filtración glomerular de estar en terapia de reemplazo renal, pues se recuperó a largo plazo de manera sostenida y muchos de ellos dejan de necesitar terapia de reemplazo renal. Y aquí quiero nada más como mencionar algunas cosas importantes porque esto sí, fíjense, hay como algunas nuevas pues antes se decía, ¿no? Ya tengo un paciente que tiene tratamiento con eculizumab para un síndrome urémico hemolítico atípico, pues ya se lo tengo que dar para toda la vida. Y fíjense, ¿no? O sea, realmente hay como algunas iniciativas y ya indicaciones muy claras de que hay situaciones en las cuales yo puedo ir retirando el tratamiento y vigilar. Y dentro de estas cosas es, primero, ¿cuándo empezar la terapia? Pues entre antes mejor, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que, por eso el diagnóstico debe ser rápido, que tiene datos de microangiopatía trombótica, tengo que hacer el diagnóstico pronto. Prueba de Shiga-toxina, actividad ADAMS 13, descartar entre las tres cuál es, y si es un síndrome urémico hemolítico atípico, darle tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que entre más rápido actuemos, el desenlace a futuro es muchísimo mejor a los pacientes. Y, por ejemplo, en un paciente que tiene hablando específicamente de un síndrome urémico hemolítico atípico, yo tengo que ser capaz, y aquí sí la recomendación es iniciar con eculizumab en las primeras horas,
Si yo tengo, y también medir anticuerpos, que esto es algo que ya se puede hacer de manera más rutinaria. Antes había que mandarlos de Estados Unidos y ya hay lugares aquí en México que sí hacen medición de anticuerpos contra el factor H y contra factor I. Y si yo tengo anticuerpos positivos, ¿no? Entonces sí tengo que considerar inclusive mezcla de terapias. Por ejemplo, si tengo anticuerpos positivos y tengo manifestaciones extrarrenales severas, puedo inclusive dar eculizumab, rituximab, ciclofosfamida y esteroides mezclados. Y la respuesta es realmente buena. Pero si no tengo alteraciones serias, y tengo anticuerpos positivos, pues lo que tengo que hacer, y fíjense, esta es la parte restrictiva. Le tengo que dar eculizumab, puedo darle, considerar esteroides, y en el momento en el cual el paciente mejore, si yo ya veo que tiene una recuperación hematológica, renal, etcétera, y tengo la evidencia de que lo generó fueron anticuerpos, puedo intentar quitar el anticuerpo y darle tratamiento con micofenolato y esteroides e ir vigilando la cuenta de anticuerpos. Qué interesante, ¿no? Porque esto sí nos rompe un paradigma, ¿no? Entonces, ya esto abre la opción de que si yo diagnostico pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico atípico, tengo la opción no solamente de decir es para toda la vida, es para tratar el evento agudo, estabilizar al paciente y dejarlo sin tratamiento permanente. Esto es algo que antes no comentábamos de manera, porque no había estas recomendaciones y estas recomendaciones son muy interesantes, ¿de acuerdo? Cuando uno inicia eculizumab específicamente, ¿no? Se puede iniciar desde bebés hasta adultos mayores. Se tiene que iniciarlo antes mejor y se puede iniciar en cualquier tipo de falla renal y muchos de ellos, si se inicia a tiempo, mejoran. Nosotros tenemos un par de niños que no conocimos en el hospital infantil, de hecho son niñas las dos, de inicio, que se conocieron en otros hospitales y que debutaron con una microangiopatía trombótica y que se les hizo el abordaje, perdón, muy bien para descartar otras microangiopatías trombóticas y se diagnosticó Shua, y se les dio tratamiento con eculizumab, mejoraron y ahorita llevan 2 o 3 años en vigilancia, sin recaídas hematológicas, sin proteinuria, sin hipertensión, ojo, pero sí con algo de daño renal, ¿no? O sea, la creatinina, aquí sí es bien importante considerar que uno puede sacar a un paciente de diálisis, pero no quiere decir necesariamente que ese paciente vaya a quedar con una función renal normal, ¿no? Y esa es otra cosa muy importante. Cuando yo tengo un paciente que tuvo antecedente de una microangiopatía trombótica, el seguimiento no se puede perder, ¿no? O sea, esos pacientes tienen que seguirse viendo por hemato, tienen que seguirse viendo por nefro, en ocasiones por reuma, en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pacientes, no porque ya hayan mejorado, quiere decir que ya sean sanos. Ya una vez, pues ya como se cayó al suelo, pues ya le chupó el diablo, ¿no? O sea, hay que seguirlos viendo, no hay manera de seguirlos viendo. ¿Y se puede utilizar también en pacientes trasplantados? La respuesta es sí. Em, esta es como, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? O sea, el eculizumab se tiene que poner cada 2 semanas, y dependiendo del peso del paciente, pues es la dosis que se tiene que poner. El eculizumab tiene una prescripción distinta, digamos, este ya nada más se los quise poner aquí porque es como el manejo inicial para, eh, para el síndrome urémico hemolítico atípico. Y pues por mi parte, eso sería todo. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, José Carlos. Excelente plática, ¿verdad? Sí tenemos algunas preguntas de la audiencia, ¿verdad? Y la primera pregunta es si el eculizumab y el ravulizumab se pueden utilizar tanto en SHUA como en SHUSTEC. No, la indicación para prescribir de eculizumab y ravulizumab es síndrome urémico hemolítico atípico, no el síndrome urémico hemolítico Shiga toxina. El síndrome urémico hemolítico Shiga toxina, el tratamiento, como lo mencioné en alguna de las diapositivas y en el transcurso de la charla, es meramente de sostén, ¿no? O sea, lo que hay que darle a los niños que tienen síndrome urémico hemolítico, digamos, Shustek, es diálisis peritoneal, preferentemente, si no, hemodiálisis, mantenerlo esperar la recuperación de la función hematológica y de la función renal
y nada más. O sea, si hace hipertensión, pues darle medicamentos para la presión, para la hipertensión, etcétera. Pero si no, no. Y eculizumab y ravulizumab sí son tratamientos, pero para síndrome urémico hemolítico atípico. Ahora, la recomendación es la siguiente, ¿no? Que se inicie con eculizumab, porque inclusive como es, se tiene que titular cada 2 semanas, es mejor estar empezando el tratamiento con la titulación y ir viendo la respuesta con un medicamento que tiene una vida media más corta. Si el paciente definitivamente, ¿no? Yo no tengo anticuerpos contra el factor H ni contra el factor I, y el paciente sigue teniendo datos de hemólisis y tengo yo que seguir dándole manejo al paciente, ahí sí se puede hacer el cambio para mejorar la adherencia y para facilitar tanto el equipo médico como de los pacientes. La equivalencia es muy similar del beneficio entre uno y otro, entonces ahí sí se puede hacer el cambio de manera crónica a ravulizumab. Pero si no, la recomendación es iniciar con eculizumab, porque inclusive si yo tengo anticuerpos contra factor H y contra factor I, como lo comenté hace rato, pues el eculizumab sí me va a ayudar a sacar al paciente del estado crítico, del estado muy agudo, y entonces si yo, como les enseñaba en esa ruta diagnóstica, tengo anticuerpos positivos, inclusive si tengo manifestaciones neurológicas graves o en otro sistema, puedo mezclarlo con rituximab y con esteroide. Y entonces ya disminuyo la actividad de la microangiopatía trombótica, pero me puedo quedar con el rituximab y con el esteroide por más tiempo. Pero yo ya saqué al paciente del estado agudo, ya saqué al paciente de la crisis de la microangiopatía. Entonces, eso es más o menos como se recomienda esto. Ujú. Muy bien. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a la disponibilidad y el tiempo para tener el resultado de la determinación de Adams 13? Bueno, va a depender mucho, o sea, yo creo que Monterrey es una ciudad de primer mundo, entonces yo no sé allá cómo lo pidan ustedes, pero en unas 72 horas uno puede tener ya la actividad AMS 13. O sea, no sé, hay laboratorios aquí en México y hospitales que lo hacen, no es necesario mandarlo fuera del país. Los anticuerpos, sí hay hospitales privados que los hacen y los tienes en 48 horas o en 24 horas. Pero ya son estudios Shiga toxina y Adams 13 que son ya de mucho más fácil acceso que antes. Muy bien. Sí. Asumiendo que se le da el tratamiento adecuado, ¿cuál sería el pronóstico para cada uno de los tres tipos de microangiopatía trombótica en Ujú. el seguimiento y si el seguimiento es vitalicio? Sí, aquí el seguimiento sí tiene que ser de manera constante, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner tres ejemplos, ¿no? El ejemplo en el cual el niño estuvo muy grave y que se diagnosticó síndrome urémico hemolítico atípico, no tuvo mutación, perdón, no tuvo anticuerpos, sino aparecieron mutaciones y el paciente va a necesitar tratamiento ahí sí de por vida, ¿no? O sea, si yo ahí sí tengo una mutación detectada, no, es muy difícil quitárselo, o sea, tengo que tener mucho tiempo de inactividad, pero el riesgo es que pueda tener, o sea, recaídas, eso es algo importante. Entonces ahí el seguimiento sí es constante, ¿no? O sea, cada 2 semanas o cada 4 semanas, dependiendo de lo que se le esté administrando de tratamiento. Si es un paciente que tuvo un síndrome urémico hemolítico Shiga toxina, pues lo que hay que ver es cómo fue la evolución de la función renal. O sea, si el paciente tiene, ¿qué es lo que hay que vigilar de consulta externa? Pues que no tenga hipertensión, que no tenga hematuria, que no tenga proteinuria y que no tenga alteraciones en la tasa de filtración glomerular. Esos son lo que te va a guiar para decir cada cuándo lo voy a ver. Pero estos pacientes no se pueden dejar de ver. Si yo tengo un paciente hipertenso secundario a una microangiopatía trombótica, pues lo tengo que ver cada 6 semanas o cada 3 meses, ¿no? Si yo tengo un paciente que quedó con proteinuria y nada más quedó con proteinuria, acuérdense que la proteinuria sí hay que darle nefroprotectores. ¿Por qué? Porque la proteinuria es un factor de riesgo para progresión de daño renal. No hay manera de que uno tenga proteinuria normal, ¿no? O sea, la proteinuria no es ni la poquita ni la mucha, no es algo que podamos manejar como, tiene proteinuria el paciente, vigila, lo vemos en un año. Eso sí hay que darle seguimiento constante. Y si es una púrpura trombocitopénica trombótica, pues eso generalmente mato acá en el hospital, lo que hace es darle seguimiento 1 o 2 veces por año, ¿no? Pero si son niños que si ya tiene diagnóstico de una microangiopatía trombótica, no los dejemos de ver, siempre tengámoslo cerca.
Muy bien, gracias. Si en alguna situación la microangiopatía trombótica puede tener elevación de urea y ácido úrico, pero con creatinina normal, sin anemia y con plaquetas normales. No, entonces ya no es una microangiopatía trombótica. ¿No? O sea, la microangiopatía trombótica tiene que, por definición, tener, o sea, anemia, trombocitopenia y daño a un órgano blanco, ¿no? O sea, si tengo un niño que tiene niveles de plaquetas normales y nunca se han modificado y no tiene anemia, pues hay que buscarle otras causas de hiperuricemia y de elevación de creatinina. O sea, a lo mejor o elevación de Boone, pero no es, no, microangiopatía trombótica no es. Muy bien. Bueno, estas son dos preguntas que pudiéramos resumir en una. Sí. ¿Cuál sería el mejor tratamiento en caso de no poder determinar qué tipo de MAT es? Mm. Y cuando el diagnóstico se hace en segundo nivel, pues no se cuenta con eculizumab. Y mientras se traslada al tercer nivel, ¿qué es lo que se pudiera hacer? Bueno, esa pregunta es muy buena. Yo creo que es difícil de tener una respuesta exacta, pero yo creo que en lo que se puede trasladar a un tercer nivel, porque efectivamente estas son enfermedades que se tienen que atender en tercer nivel, el tratamiento es de sostén, ¿no? O sea, poner una diálisis peritoneal sí se puede poner en segundo nivel de atención, ¿no? O sea, de hecho, los pediatras tenemos que estar capacitados para saber prescribir una diálisis peritoneal, ¿no? Nosotros, a los residentes de pediatría que pasan por el departamento de nefrología, les enseñamos cómo prescribir una diálisis peritoneal, porque eso puede salvar la vida a un niño. Entonces, el tratamiento inicial debe ser un tratamiento de sostén. Si yo tengo un paciente que tiene datos de uremia, que no orina, que tiene acidosis, que tiene a lo mejor alteraciones de electrolitos, tengo que ser capaz de colocar una diálisis peritoneal en lo que se traslada al paciente. ¿Se pueden hacer transfusiones? Bueno, pues aquí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo más bien les diría que si es necesario transfundir a un paciente que tiene una trombocitopenia severa y tiene datos de sangrado, o tiene anemia que le está repercutiendo desde el punto de vista hemodinámico al paciente, pues se transfunde. Nada más tengan cuidado de tomar tubos antes de transfundir al paciente para poder hacer el abordaje a ese niño, porque si no, pues nos tenemos que esperar un mes para poder hacer un adecuado manejo, ¿no? Entonces, el tratamiento en segundo nivel es el diagnóstico, el sostén y el traslado. O sea, ese es como tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, no están ustedes obligados efectivamente a buscar terapia de este tipo, pero sí es importante tener en cuenta que yo ya estoy abordando al paciente, ya hice el diagnóstico de la microangiopatía, puedo ir pidiendo desde ahí la actividad de Adams 13 y la prueba de Shiga toxina. Puedo iniciar una terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal en lo que puedo conseguir un traslado a un tercer nivel de atención. Esa es una pregunta bien importante y bien interesante porque nosotros tenemos que entender como centros de referencia, o sea, donde nos refieren pacientes a tercer nivel de atención, que tenemos que ayudar al segundo nivel a que si ellos están diagnosticando una enfermedad y le están dando manejo inicial, nosotros tenemos que comprometernos en la medida de lo posible, recibir esos pacientes rápido. Y la verdad es que si ustedes en el segundo nivel, también por su parte, hacen este abordaje, inician ese tratamiento, le ayudan un montón al niño para no ir retrasando el tener el diagnóstico ni el tratamiento inicial de estos pacientes. Esa es una muy buena pregunta. Nunca me la habían hecho, pero creo que sí debemos de pensar así, ¿no? Pensar en la manera en la que en un segundo nivel de atención sí puede llegar un niño con una microangiopatía trombótica de urgencias y empezar desde ahí el abordaje, el tratamiento y referirlo oportunamente. Sí. Muy bien, gracias. El papel de la metilprednisolona, de los pulsos de metilprednisolona en este padecimiento cuando no se cuenta con eculizumab. Ujú. Bueno, pues es lo que les comentaba un poco, ¿no? O sea, más bien esto sirve en el escenario en el cual hay autoanticuerpos contra factor H y contra factor I, ¿no? Como manejo adyuvante, ¿no? O sea, no es el tratamiento inicial, sino como estaba ahí propuesto, ¿no? O sea, tengo un paciente que tiene una microangiopatía trombótica, ya descarté PTT, ya descarté Shiga toxina, me quedo con un SHUA, le tomo anticuerpos, los anticuerpos salen positivos, tiene síntomas neurológicos, etcétera, como decía, pues el cuadrito hasta abajo, ¿no? O sea,
No sé si puedo volver a compartir rápido, nada más como para aclarar un poco esa duda, ¿no? Creo que es bien importante esta, ¿no? Esa pregunta tiene que ver con esta diapositiva, ¿no? Entonces, tengo un episodio de primera vez con un síndrome urémico hemolítico atípico. Yo ya intenté, bueno, ojalá tuviéramos todo esto en 48 horas, ¿no? Pero bueno, ya suponiéndolo, tengo al cuarto, el quinto día y tengo estos anticuerpos y tengo estos anticuerpos contra factor H y contra factor I y tengo manifestaciones renales severas o extrarrenales severas, entonces puedo usar inclusive plasmaferesis con eculizumab y además valorar rituxiciclo o esteroides, pero es en este escenario, ¿de acuerdo? No en cualquier escenario, sino en el escenario en el cual yo estoy pensando que no es tampoco una mutación, porque si yo tengo una mutación asociada a un síndrome urémico hemolítico atípico, pues claro que no me va a servir de nada darle esteroides, ni agua, ¿no? O sea, no le va a servir absolutamente de nada. Muy bien. Creo que son, revisando, creo que son todas las preguntas. Pues de nuevo, José Carlos, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu sabiduría, ¿verdad? Y pues por participar en esta sesión. No, doctor, pues yo les agradezco mucho y la verdad es que para mí siempre es un gusto estar ahí con usted y con toda la gente por allá. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Grecia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles con nuestra última sesión de este bloque. Veremos el tema de anomalías congénitas de los riñones y vías urinarias y nuestra ponente será la doctora Mara Medeiros Domingo. Muchas gracias, doctor Carlos Romo y doctor Hinojosa. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, hasta luego.